Impresionante sesión hoy de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. La verdad que ha sucedido un poquito de todo, pero lo más importante a reseñar, no estaba el número uno, que estaba de viaje geopolítico en Finlandia, pero en su ausencia no ha perdido la oportunidad Yone Belarra, Podemos, de anunciar que le retira el apoyo al gobierno en la eventualidad de tener que incrementar el gasto presupuestario al 2%. Y mientras Pedro Sánchez estaba en Finlandia diciendo que no va a haber problema, que el gobierno va a incrementar el presupuesto de defensa al 2%, Yone Belarra, mientras tanto, le estaba retirando los apoyos en la Cámara Baja, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Tremendo. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido. También tenemos varias cuestiones. María Jesús Montero ha aludido a la posibilidad de que vuelva la mili. Ojo con esto. Vamos camino a una guerra, que nos van a meter en una guerra. También tenemos una insinuaciones importante de María Jesús Montero a Miriam Guardiola del PP, como aludiendo que dispone de información que le están pasando los jueces, y también dos grandes aclamaciones a Esther Muñoz y a Miguel Tellado por sus intervenciones respectivamente. Esther Muñoz contra Yolanda Díaz, que la ha dejado a la altura de verdad del barro, y Miguel Tellado al ministro Grande Marlaska, para finalizar con Cayetana Álvarez de Toledo, que remata la faena que había iniciado Yone Belarra, diciendo que no cuenten con el PP para el apoyo que le vayan a denegar los restantes partidos, los partidos de la alianza del gobierno. Tremendo lo que tenemos por delante. Vamos a ir a elecciones en verano, porque parece que Sánchez va a perder los apoyos y no va a poder pasar los presupuestos. Vamos a verlo. Pero de todos modos, vamos a analizar la sesión de hoy. Venga, vamos con el vídeo. Así es, todo iniciaba con una María Jesús Montero que aludía en su segundo turno de respuesta en la interpelación que le había hecho Cuca Gamarra, aludía a la posibilidad de la mili, de que vuelva la mili. Escucha. Están cambiando el modelo de Estado y la Constitución por la puerta de atrás. A los indultos, a las amnistías, a los cupos separatistas, a la ocupación de instituciones independientes o de empresas públicas, se suman ahora las cesiones del control de fronteras, de la extranjería y de la inmigración. En definitiva, ustedes lo que están haciendo es levantar fronteras allí donde nunca las había habido dentro de nuestro propio país. Señora vicepresidenta, ¿qué más van a ceder ustedes para permanecer en el poder? Eso es voluntad de la expresión de los ciudadanos, de forma democrática, a través de las urnas, en la que evidentemente lo que quieren es que el país avance. Y esto implica que lleguemos a acuerdo. Llegar a acuerdo, señora Gamarra, no es ceder. Llegar a acuerdo es la esencia. Hago una pausa. Llegar a acuerdo no es ceder. Díselo a Zelensky. ¿Defenderá el gobierno de Pedro Sánchez la misma postura que está defendiendo aquí? Hombre, Zelensky está llegando a un acuerdo, no está cediendo nada, ¿verdad? Fíjate qué incongruencia, ¿no? Llegar a acuerdo es la esencia de la democracia. Hágaselo mirar. En definitiva, son ustedes el troyano del separatismo en el aparato del Estado. Fíjese, son una anomalía tanto dentro como fuera de España. ¿Cómo van a comprometerse con la OTAN si la mitad de su gobierno quiere salirse de ella? ¿Cómo va usted a comprometer el incremento de gasto militar si lleva 3 años sin traer unos presupuestos? Y, en definitiva, ¿cómo van a mejorar la seguridad de todos los españoles si su mejor aliado... Corta el micrófono por cuestión de tiempo. Y Cuca Gamarra, pues, entrando en la segunda pregunta, donde todos esperamos que entraría en señalar la división del gobierno en cuanto al presupuesto de defensa. Según ese esquema que usted maneja, ¿qué me tiene que decir entonces del Pacto del Majestic? Les recuerdo lo que hizo el Partido Popular cuando gobernaba su ínclito, José María Aznar. Sacaron a la Guardia Civil de las carreteras catalanas, se dieron el 30% del IRPF, eliminaron el servicio militar, se dieron los puertos, eliminaron los gobernadores civiles. En definitiva, señora Gamarra, este gobierno practica la normalización en la convivencia. Su gobierno, cuando practica este tipo de cuestiones, simple y llanamente lo hace por sí. Interesantísimo todo lo que ha soltado María Jesús Montero. Tenemos que leerlo entre líneas. Fíjate una cosa importante, inicio desde lo último, importante de esta parte. Ha hablado, eliminaron el servicio militar como si fuera algo malo. Fíjate cómo inicia
inicia la nueva retórica, ir a la guerra es bueno, hay que prepararse para la guerra, se acabó una fase, un periodo, lo decía también von der Leyen. ¿Hacia dónde vamos? Está en los planes del gobierno reintroducir el servicio militar. Ojo, ojo con esto que ha soltado ahora María Jesús Montero. Después, Miriam Guardiola, ciezana, aquí vecina casi mía, a unos pocos kilómetros de casa, decía a la misma María Jesús Montero, le lanzaba la insinuación de que el próximo a caer es Santos Cerdán, a ser imputado. Realmente una intervención súper agresiva, durísima. Y ahí María Jesús Montero que le dijo, pero ¿acaso usted le insinuó de si acaso dispone de información que le pasan los jueces? Fíjate. Lecciones ninguna. Que usted dé lecciones de moral es que es como si Ábalos o el señor Errejón dieran lecciones de feminismo. Usted sabe perfectamente que el señor Cerdán es el próximo en caer y detrás el número 1 que es Pedro Sánchez. El señor Cerdán multiplicó por 5, señora Montero, su cuenta corriente después de reunirse con el señor Aldama. La UCO ya investiga las conversaciones del señor Cerdán con el señor Coldo. Sí, señora, sí, señora. Y además están investigando las fincas en Navarra de los familiares del señor Cerdán. El señor Cerdán es el próximo en caer. Señora Montero, usted dijo hace poco en una entrevista que el señor Ábalos le estaba haciendo mucho daño. No, señora Montero. El daño lo están haciendo ustedes a todos los españoles. Pidan perdón, devuelvan el dinero y dejen de robar y convoquen elecciones generales. Eso es lo primero que tenía que haber hecho señora Montero. Si ustedes tuvieran algo de vergüenza, hubieran convocado hace mucho elecciones generales. Muy agresivo al ataque el discurso, porque es una pregunta, cual a mí me deja perplejo. Deberían ser estos espacios para preguntar al gobierno. Muchas gracias, señora presidenta y señora Ha Guardiola. ido Usted directa a afirmaciones Cerdán. aquí, presuntamente conociendo un tipo de información que, desde luego, o es información confidencial o no está accesible para el conjunto de los ciudadanos. Señora presidenta, es que no puedo continuar. Claro, es que Miriam Guardiola ha aludido que el próximo va a ser Cerdán. Por favor, yo ruego ¿Cómo a lo su sabe? Es que se está especulando. No está Es que aquí accesible. Usted debería dirá, hablarse usted de tendrá hechos. que dar explicaciones si es verdad lo que usted dice de las citas que tiene pendientes determinadas personas, por qué lo conoce usted, por qué lo saca usted. Yo, desde luego, hoy lo que le puedo decir es que el señor Cerdán es un servidor público honesto con este país que viene desarrollando su tarea con absoluta honestidad. Y, señora Guardiola, ya está bien. Y ahora viene el turno de Yone Belarra, una Yone Belarra que definitivamente en el segundo turno le dice a María Jesús Montero que el gobierno se acaba aquí si es que hay que cambiar los presupuestos de defensa. Escucha. Gracias, presidenta. Señora Montero, se acaban de comprometer ustedes con un fascista peligroso como Donald Trump a duplicar el gasto militar en los próximos 4 años en nuestro país. Han llegado ustedes al colmo de la contradicción, que es decir que van a invertir en autonomía estratégica para la Unión Europea frente a Donald Trump, haciendo exactamente lo que dice Donald Trump: subir el gasto militar hasta el 2% del PIB. Luego será el 3%, luego será el 5%, y ustedes seguirán lamiéndole las botas a los Estados Unidos de América. Fíjese, señora Montero, en el año 2011 y en el año 2012, la crisis inmobiliaria fue la excusa que utilizaron ustedes y el Partido Popular para ejecutar los peores recortes en servicios públicos de la historia de nuestro país. Ahora, la excusa va a ser la guerra, va a ser el aumento del gasto militar, para ejecutar recortes en la sanidad pública, en la educación pública, en la atención a la dependencia, comprometiendo el futuro de la gente de nuestro país. Por ahí, señora Montero, Podemos no va a pasar. Por esta barbaridad, Podemos no va a pasar. Y se lo digo honestamente. Nadie, señora Montero, les votó para esto. Nadie les votó para duplicar el gasto militar. No. Nadie les votó para entregar el poder judicial a la derecha más reaccionaria. Nadie les votó para regalar 5.000 millones de euros a las aseguradoras sanitarias privadas a través de Muface. Nadie les votó para meter el feminismo en un cajón. Tampoco para hacer acuerdos racistas con la derecha catalana. Nadie les votó para dejar que los fondos buitre campen a sus anchas junto a la banca, acaparando la vivienda y especulando con la vivienda, mientras la gente de nuestro país no puede ya ni comprar ni alquilar un piso. Señora Montero, sabe perfectamente que si ustedes le hubieran dicho a la gente durante la campaña electoral que estas iban a ser las políticas públicas que iban a hacer durante esta legislatura, habrían perdido las elecciones. Y eso es exactamente lo que va a pasar en este momento y lo que va a pasar en las próximas elecciones generales si ustedes no dan un giro de 180 grados al rumbo del gobierno. Ustedes, señora Montero, van a ser los únicos responsables de que en España haya un gobierno de derecha y de ultraderecha. Muchas gracias. Bombazo, bombazo de Yone Belarra que promete, ni siquiera es una amenaza, que va a romper el apoyo al gobierno si el gobierno decide apostar en defensa. Con el discurso que usted acaba de hacer, un discurso que niega
la realidad de los avances que impulsa este Gobierno, que niega que estamos mejor en igualdad después de las medidas que adopta este Gobierno, se lo decía anteriormente, después de la reforma laboral, después de la capacidad de poner en marcha blindaje de los servicios públicos, con el ingreso mínimo vital, con la tasa de ocupación más alta que hemos tenido en nuestro país, con el número de personas en desempleo más bajo que tenemos desde hace 17 años. Todas esas medidas, señora Belarra, son fruto de la acción de este Gobierno, pero también de los distintos grupos parlamentarios que aprueban las leyes en este Gobierno. Como desde luego se le entrega las llaves a la derecha y a la ultraderecha ante esta ola reaccionaria que estamos viviendo, es con el discurso que usted acaba de hacer, señora Belarra. Es con el planteamiento que usted acaba de hacer cuchillos. desde una izquierda, señora Belarra, que se siente con la capacidad de repartir carnet de izquierda al resto de grupos políticos que creyendo que tiene el beneficio de la verdad. Yo le recuerdo, señora Belarra, que pertenezco a un partido que lleva más de 146 años combatiendo el racismo, combatiendo la desigualdad de oportunidades, impulsando políticas públicas que hagan de colchón de seguridad para la clase trabajadora, para la clase media de este país. La aportación que ha hecho este partido a la historia de este país es indudable. Lo que yo me pregunto, señora Belarra, es si con su discurso hacen ustedes alguna aportación. Ruptura entre Podemos, la estamos viendo en directo suceder, ruptura entre Podemos y el Gobierno por el tema del presupuesto armamentístico. La siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Yone Belarra ni siquiera replica, es un único turno y esto significa que no quieren siquiera entrar en debate. Y además, importantísimo lo que acaba de decir Yone Belarra. Ustedes serán responsables de entregar el gobierno a la derecha y la ultraderecha. Es decir, esta frase al final de la intervención de Yone Belarra es lapidaria. Es decir, Podemos no va a pasar por ahí. No va a pasar por ahí. A partir de aquí, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que hacer encaje de bolillos. Y para rematar la faena, entró también Cayetana Álvarez de Toledo con esta intervención en contra del ministro de Asuntos Exteriores. Por una vez se deja Bolaño para darle a Napoleonchu. Escucha. Señor ministro, ya sabemos que tiene usted más condecoraciones que un árbol de Navidad, pero eso no le exime de contestar a la pregunta que le he hecho. Vamos a ver, el gobierno ha vetado a Vox de su ronda de mañana y en Vox lo celebran por patriotismo, dicen. No entienden que entregar las fronteras de Ucrania es exponerlas de España. Ahora bien, si el gobierno veta a Vox, por coherencia, también debería vetar a sus socios. A ver, Yolanda Díaz está a punto de manifestarse contra sí misma. Podemos llama a Sánchez el señor de la guerra. La hemos escuchado, Yolanda Díaz. Díaz. Llamar a Putin el señor de la paz. Junts urdió su golpe de Estado con apoyo del Kremlin y Bildu, en fin, rechaza las armas, salvo que sirvieran para matar españoles. ¿Es esta su coalición de los voluntarios? ¿Con esto van a aprobar los presupuestos que Europa y la Constitución le exigen? Explíquelo en Bruselas y en su réplica. Y no vuelvan a pedirnos, como ayer, que rompamos con el putinismo antieuropeo porque anida en su gobierno. En realidad, señor Álvarez, el problema no son sus socios, son ustedes. Primero, su frentismo. Elijan, o nos piden ayuda o nos insultan. Las dos cosas a la vez, se acabó. Segundo, su frivolidad. Aquella legendaria entrevista de Sánchez. Sobra el Ministerio de Defensa, dijo. No lo suprimió, pero casi. España, país de la OTAN con menos gasto militar, país que sigue comprando gas ruso a mansalva mientras cierra sus centrales nucleares. Y tercero, su incongruencia, que es invalidante. No solo han blanqueado un prófugo putinista a cambio del poder, además quieren cederle las dos competencias que definen a un Estado, fronteras y ciudadanía. Por cierto, el señor Paje ha calificado su pacto migratorio de bochorno racista. Sus señorías del PSOE por Toledo, por Barcelona, por cualquier sitio, opinan lo mismo y callan como xenófobos. Señor Álvarez, un presidente que socava la soberanía de su país no puede defender la de nadie. Un gobierno que desarma al Estado está incapacitado para rearmar a Europa. Y por último, ¿le escandaliza que Trump llamara dictador a Zelensky? A mí también. Tanto como que Sánchez y usted se nieguen a llamar dictador a Maduro. El mismo cinismo, la misma vergüenza. ¿No lo ve? El que no tiene autoridad política ni moral para acudir a la ronda de mañana es precisamente el que la ha convocado. Brutal, Cayetana Álvarez de Toledo. Napoleonchu, la verdad que, bueno, trató de salir como pudo, agotando todo el tiempo, pero la verdad que fue muy aguda, Cayetana. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, su irresponsabilidad y su frivolidad en un día como hoy,
cuando viene a preguntar sobre política exterior, cuando... Es lo de siempre, lo de Álvarez, lo de siempre. Se pone una atalaya moral para después decir que los otros son frívolos, son irresponsables, están negociando una paz, cómo va a hablar usted de eso, etcétera. Todo para no hacer nada. Este tipo es un tirano a todos los efectos y que lleva a todos los embajadores con represalias. La gran mayoría, bueno, la gran mayoría no lo sé, pero muchos lo tiene nombrados a dedo. Y otro amenazado con cuidado que no se duerman en sus discursos porque si no se les cancela, se les cesa. Hay un alto el fuego encima de la mesa por parte de Ucrania. Cuando tenemos en estos momentos medidas arancelarias contra Europa, no ha dicho usted ni una palabra de nada de eso, es enorme. Mire, usted viene hoy aquí con sus bulos, ustedes, el partido que destruye las pruebas a martillazos. Habla el del partido que borra los WhatsApp, y los WhatsApp y los correos de Google que luego hay que pedírselo a Estados Unidos. Es que es tremendo, es que no se sostiene este hombre. Y nos habla de gasto de defensa. Cuando llegó este gobierno, el gasto de defensa en España era el más bajo de su historia, el 0,9%. Y me habla de Junts. Junts es un interlocutor válido y coherente, cuya tradición y legalidad no está en duda. Esas son las palabras de su líder y de sus diputados. Por lo tanto, no veo cuál es el problema en llegar a acuerdos con los distintos grupos parlamentarios. Bueno, y no te voy a decir más de Napoleón Chu porque tampoco merece la pena. Y ese es el espectáculo que hoy hemos podido ver. De lo más interesante de todo, a efectos políticos para el futuro, yo creo que ha sido la intervención de Yone Belarra, que desde mi punto de vista ha sido una declaración evidente de retirarle los apoyos al gobierno. ¿Cómo seguirá el gobierno adelante? Y además, lo más curioso, que se lo quitaba mientras el presidente del gobierno se alardeaba de que no había problemas en subir al 2%. ¿Cómo lo va a conseguir? Por el otro lado, creo que Cayetana Álvarez de Toledo también lo ha dejado bastante claro. Parece ser que el Partido Popular no está por la labor, aunque yo creo que desde Bruselas llegará una llamada a Feijóo para que apoye a Pedro Sánchez en un momento tan trascendental para la corrupción de esa organización supranacional que trata de desviar nuestro dinero a cuentas privadas, en este caso de empresas armamentísticas. Esta es lo que hemos visto hoy, pero me gustaría preguntarte qué intervención te ha gustado más, cuál de ellas, cuál ha sido la más trascendental desde tu punto de vista. Te espero en los comentarios, escríbeme también por qué. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.